Arrancamos, amigos, en esta emisión de Norte a Sur con Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas. Tenemos el placer de conversar con Osvaldo Muñoz, un amigo de muchos años, bastantes años, un hombre que describirlo significaría perder mucho tiempo porque la gente lo conoce, y además un hombre que ha sido exitoso en las áreas donde ha tenido que desenvolverse. Por ejemplo, en el área deportiva fue una figura muy importante, pero hoy está con nosotros justamente porque él, después de muchos años fuera de Venezuela, logró montar una publicación que está llegando a 28 años. El venezolano, él tiene 29 años afuera y ya tiene el venezolano 28. Y ha hecho de esa manera de hacer periodismo una forma de llegar a muchos en el país, en Venezuela y fuera de Venezuela. Me dicen que el venezolano está en Bogotá, que está en Madrid, que está en Panamá, que está en Houston, en fin. Él nos dirá en qué otro lugar está. Pero no perdamos tiempo con Osvaldo porque él nos va a contar todo porque es un hombre de buen conversar. Recuerden que con nosotros está Damaso Jiménez, Darwin Chávez, bajo la dirección de José Ucátegui. Amigos, yo le pregunto a Osvaldo, ¿para qué ha servido el venezolano durante 28 años? Bueno, a esta conversación solamente le falta la gaita y una cervecita para que tenga esa zulianidad completa. Regional o Zulia. Qué placer, ¿no saben? Sí, no saben ustedes el placer que me... Así, poder compartir con ustedes porque los conozco, porque sé lo que han hecho y haberse unido acá. Allá tenían algo como la pata del colibrí, que también la seguíamos, ¿verdad? Y haberse unido aquí y mantener este contacto es sumamente importante. Bueno, ¿qué te puedo decir, Darwin, Francisco y Damaso? En 28 años se suceden muchas cosas. Ahora, en los inicios, como todos los inicios en cualquier parte del mundo, son muy difíciles, son muy complejos, pero yo creo que en el caso nuestro del venezolano, hay un elemento que es un papel sumamente importante. Fíjate esta anécdota, les cuento esta anécdota rapidito. La cónsul de Venezuela en Miami en aquel entonces era Magda Ruiz Pineda, hija de Leonardo Ruiz Pineda, y una cónsul muy activa. Cuando yo le presento el proyecto, me dice que le parecía fenomenal. Solo me hizo una observación, que le colocara el nombre de El Bolivariano en vez de El Venezolano. Menos mal que no hiciste caso. Eso fue un viernes, un viernes, ¿no? Yo me fui al hotel porque yo viví 7 meses en un hotel antes de que viniera mi familia. Y esta señora que está aquí atrás, no sé si la pueden ver, llamada la Virgen Morena, me dijo que se iba a llamar El Venezolano. Y cuando le digo que me dijo es porque me dijo, no es solo una añoranza o un sueño. Es que lo sentí, lo conversé, estaba yo solo y con un gran amigo, sobre todo de Francisco, Carlos Zabaleta. ¿Te recuerdas, Francisco, del negro Carlos? Por supuesto, claro que sí. Bueno, Carlos Zabaleta me acompañó a mí en este proyecto inicialmente. Y el lunes regresé al consulado y le dije, mire, cónsul, yo le agradezco mucho su sugerencia, pero el periódico se va a llamar El Venezolano. Me dice, ¿pero por qué? Bueno, por una razón elemental. Yo soy nieto de la Virgen y la chinita me dijo que se llamara El Venezolano. Y así se va a quedar. Bueno, y así se quedó hasta el sol de hoy. Pues. Creo que fue una decisión atrevida, pero inspirada en esa fe mariana, en esa fe que lo sentí que era así. Era muy difícil, queridos paisanos, comenzar un proyecto con 2.000 venezolanos. O sea, era cuesta arriba. Pero bueno, se logró, fuimos caminando. La primera gran avanzada de venezolanos fue en el 95, cuando el gobierno de Caldera establece unos controles de cambio muy férreos. Y bueno, comenzó la gente a emigrar, etcétera, etcétera. Pero seguíamos siendo muy pocos realmente, ¿no? Hasta el año 2004, 2005, que es cuando hay una explosión demográfica importante. Pero ese fue el inicio y ese fue el camino que tomamos desde un comienzo. Y creo que para satisfacción personal y empresarial y familiar ha dado sus frutos, pues, porque transitar un camino por 28 años en cualquier industria, en cualquier empresa, y si no estás en tu país,
no deja de ser Osvaldo, algo no muy difícil. Dígalo. Osvaldo, quería preguntarte justamente, bueno, 28 años, estabas hablando de distintas camadas que se han dado de la migración. Has conocido muy bien el proceso migratorio, sobre todo de venezolanos en los Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, también en Panamá, porque tienes el venezolano en Panamá, tienes el venezolano en Bogotá, tienes el venezolano en España. 4, 5. Costa Rica también. En Costa Rica y en Houston, ¿no? Y justo. Importantes migraciones que se han dado. ¿Cómo estás viendo tú el migrante venezolano en este momento? Y, a ver, ¿tú crees que hay alguna diferencia? ¿Están dispersos? ¿Han cambiado? Digamos, se olvidaron de la maleta y se quedaron establecidos en los lugares donde se encuentran? ¿Ya dejan de soñar en volver a Venezuela? ¿Cómo estás viendo tú esa situación ahora que nos encontramos ante ante unas elecciones que la gente ya da como por perdidas completamente? Bueno, no, hay etapas de migraciones. Cuando nosotros llegamos a Miami, la migración venezolana, que era muy pequeña además, tenía una característica muy fundamental. Iba y venía mucho, tenía como punto de desarrollo siempre en Venezuela, y estaba muy ubicada un sector en Brickell, de muy alto nivel económico, un sector en Kendall, que fue el primer polo de asistencia masiva de venezolanos, y así, muy esporádicamente, otros en Key Biscayne. ¿Qué pasa? Esa comunidad no se unía para nada por una razón elemental. La unidad se da en los procesos de migrante en función de la necesidad, y ahí nadie tenía necesidad de juntarse con nadie. El venezolano que vivía en Key Biscayne o que vivía en Brickell vivía totalmente aislado, porque además el país era normal, tampoco era que requería la asistencia o la permanencia, atención. Era un país normal. Yo recuerdo que Avenza hacía un vuelo de $99 ida y vuelta, que salía a las 7 de la mañana de Caracas y regresabas a las 9 de la noche. Y ese avión venía full porque la gente venía a comprar y se regresaba ese mismo día por $99. Entonces, había una migración que hacía su vida total, casi que un 100% dependiendo de Venezuela. Y Miami era un centro de desahogo, de placer, de venir a pasar un rato agradable. Eso fue cambiando a medida del tiempo, y obviamente después en el 2005 también se da una migración importante y comienzan a cambiar las cosas en Estados Unidos, porque aquí hay que ser claro, después de las torres, del acto terrorista de las torres en el 2011, en septiembre del 2011, la situación migratoria comenzó a cambiar. Entonces ya era un poco más complejo acceder a una visa, ya era un poco más complejo acceder a visas de trabajo, además de la visa de turista. Entonces comienza a venir otra migración que se agudiza, yo diría que entre el 2008, 2010, cuando aquí hay una recesión económica muy grave, que puso pues a temblar la economía norteamericana. Entonces llega una camada de venezolanos en un país que no era el mismo que hacía 2 años, ni hacía 3 años, que había mucha necesidad, que había desempleo. Entonces ya el venezolano que llegaba no era el mismo del 99, no era el mismo del 90, no era el mismo del 2000, era otro tipo de venezolanos que venía a alquilar una casa en conjunto, a trabajar, porque ya la situación en Venezuela se tornaba bastante difícil. Y por último, la última camada de venezolanos que están llegando, que han llegado, que son definitivamente, yo no llamo migración, y no los puedo llamar desplazados tampoco, porque es muy difícil desplazarse para acá, se desplazan a través de la frontera. Pero es una figura como esa, una figura entre desplazados que vienen casi que obligatoriamente a buscar una mejor calidad de vida, entre comillas, y les voy a decir por qué le digo que entre comillas, y a buscar mayor seguridad desde todo punto de vista, ¿no? Pero lamentablemente también aquí las cosas no han sido de lo mejor y no hay esa fuente de trabajo que se esperaba, y aquí conseguimos tristemente, y hay que decirlo con mucho dolor, en un apartamento viviendo 10 paisanos, ¿me entiendes? Que eso no es calidad de vida. Y entonces, bueno, ahora estamos ante una situación totalmente distinta a la que pudimos haber estado hace 29, hace 20, hace 15, incluso hace 10 años. Osvaldo, te quiero felicitar de todo corazón por este nuevo aniversario del venezolano. Yo soy testigo de tu esfuerzo, de tu dedicación, y además
comprendo el esfuerzo que implica crear un medio de comunicación y mantenerlo. Sobre todo cuando se trata de un medio impreso y en un estado como la Florida tan particular para ese tipo de cosas. Entonces te quiero de nuevo felicitar y por supuesto desear a ti y a todo el equipo del venezolano mucho éxito en los años por venir. Osvaldo, yo creo que no sé si por primera vez, pero las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales de Estados Unidos tienen la atención de buena parte del país. Y hay mucho venezolano involucrado en ambos bandos en la elección presidencial. Porque muchos creen, muchos consideran que la probable derrota de Donald Trump signifique una flexibilización de la política norteamericana hacia el madurismo, hacia Maduro, y eso pudiera alargar la agonía que ya suma más de 20 años de este conflicto en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en la elección presidencial? Porque sencillamente lo que vemos en Venezuela como elección presidencial no se parece en nada a Estados Unidos. Es una elección absolutamente distinta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ganando Biden. Puede perder Donald Trump. Si gana Biden, ¿qué puede ocurrir con la política hacia Venezuela? Bueno, obviamente es un proceso totalmente diferente. Esta es una elección de segundo grado. Recuerden que Hillary sacó 2.963.000 votos más que Trump y perdió las elecciones. Entonces, ya ahí hay una gran diferencia en el sistema de elección. Si las elecciones fueran hoy, perdiera Trump. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Hay un gurú, un historiador, de apellido Lender, ahora mismo publicamos un trabajo, que ha pronosticado los ganadores desde el año 84. No ha apelado ningún pronóstico, pero es que no lo ha hecho como por al azar, ¿no? Es un estudioso, es un historiador que dice que evalúa 13 factores y quien tenga más de 6 factores, según él, no se ha fallado, incluyendo la victoria de Trump ante Hillary Clinton, que según casi todos los medios perdía Trump, y le da la victoria a Biden, este historiador. ¿Qué va a pasar o qué pueda pasar? Yo creo que nosotros de buena fe hemos creído mucho en mensajes o hemos aumentado la expectativa de los mensajes que la administración Trump nos ha querido dar. Nosotros hay venezolanos que sueñan o que piensan o que creen que la administración Trump en algún momento de estos 3 años, de estos casi 4 años, ha pensado en una intervención militar. Y eso es totalmente falso. Esa propuesta no es verdad que estuvo sobre la mesa nunca. Y lo dijo Marco Rubio el domingo pasado en un programa, y lo saben los que estudian la política norteamericana. Pero bueno, nosotros nos aferramos a pensar de que eso era cierto y jugamos a la esperanza de que la administración Trump decidiera algo con relación a Venezuela por esa vía de las intervenciones. Eso está totalmente descartado. ¿Por qué creemos que un eventual triunfo de Biden puedan cambiar las cosas a Venezuela? Porque hemos experimentado demasiadas estrategias, 6, 7 estrategias y ninguna nos ha resultado. Biden es un hombre profundamente conciliador. Una de las muestras más reales de lo que estoy comentando es la designación de Kamala Harris como vicepresidenta. Kamala es una crítica férrea de Biden. Fue crítica en los debates. Sin embargo, Biden, en función del país, en función de los intereses que él cree que están por encima de la individualidad, seleccionó a Kamala Harris por su trayectoria, por lo que conforma vamos a decir, el ADN de Kamala Harris es una porción importantísima de los Estados Unidos. Yo particularmente, Darwin, Francisco y Damaso, particularmente Osvaldo Muñoz, piensa que un eventual triunfo de Biden va a cambiar la dictadura de Venezuela como la de Cuba, porque yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido la oposición venezolana, y sobre todo en el sur de la Florida, y lo he dicho y lo dije esta mañana en un programa y lo repito, es que nos cubanizamos. Y la estrategia de 62 años que ha utilizado los gobiernos demócratas y republicanos con Fidel no funcionaron. Fidel se murió de viejo, Raúl se retiró porque le dio la gana y ahí está la revolución cubana o la dictadura cubana. Bueno, igual está pasando con Venezuela.
Igual está pasando con Venezuela, Darwin. ¿Cuál ha sido la diferencia entre cuando llegó Trump, ahora que Trump está por terminar el mandato? Sanciones, suspensiones de visa, aislamiento y el problema político. Se resolvió el problema, resolvimos el problema político venezolano con las sanciones o con las estrategias que ha dado la administración Trump. No lo hemos solucionado. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. Yo creo que un error, uno de los tantos errores que cometió el presidente Trump fue cortar de raíz lo que el presidente Obama, que de manera tardía, a mi manera de ver las cosas, comenzó con Cuba. Que si él comienza su política con Cuba al comienzo de su primer mandato, la historia de Cuba y de Venezuela hoy fuera otra. Porque por la otra vía, hasta ahora los resultados no han sido ni los que deseamos, ni los que esperamos, ni los que creíamos. Osvaldo, una pregunta, por lo que se desprende de tu argumentación, casi estoy seguro que crees que gana Biden. Sí, yo soy demócrata, voto demócrata, activo demócrata, activo. Y estoy seguro que el presidente Biden, nosotros tenemos en el partido, Francisco, un venezolano, el único latinoamericano, miembro de la dirección nacional del Partido Demócrata, como decir el CNDD, pues, es un venezolano, un gran amigo con quien trabajamos casi a diario, que es Leopoldo Martínez, que ustedes saben quién es. Y Leopoldo está muy cerca del candidato porque cuando inició este proceso de precandidato, Leopoldo siempre se identificó con Biden. En mi caso no, yo estuve primero apoyando otra candidatura interna y después me sumé a la candidatura de Biden cuando eventual ya no había absolutamente más nada que hacer, en el sentido de que era Biden quien había capitalizado los votos, los 191 votos electorales para ser candidato. Mira, Osvaldo, una cosita antes de que le dé la palabra a Darwin Chávez, que te va a hacer una pregunta muy, muy importante. Mira, ayer el presidente Duque y su ministro de Relaciones Exteriores señalaron que Maduro estaba comprando unos misiles iraníes. En Irán. Sí, que son verdaderamente peligrosos. Y alguien me decía que alcanzaban cerca de 1.400 kilómetros. Sí. Y entonces... Es la gravedad. Bueno, es la gravedad y aún quedan algunos días para las elecciones de noviembre y un poco más allá para la entrega del poder. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Trump le deja a Biden una situación parecida a la que le dejó Eisenhower a Kennedy? Bueno, hay algo totalmente seguro, Francisco. No se va a utilizar la fuerza. No hay manera de que un gobierno ni de Trump ni de Biden. Lo que pasa es que los republicanos han sido muy hábiles en vender una esperanza y uno como venezolano deseoso de salir de la crisis que tiene Venezuela, bueno, apuesta todo y cree en todo. Pero no creo, no estoy convencido de que no se va a utilizar la fuerza, como estoy convencido que no es verdad el mensaje que quieren vender de que todo el que esté contra Trump o contra Bolsonaro o contra Duque es comunista y es socialista y atenta contra la democracia, que hay 245 años de democracia muy sólido, muy establecido. Yo estoy seguro, no sé obviamente cuál será la aplicación que hará o la estrategia que utilizará el presidente Biden, pero lo que sí estoy seguro es que utilizará todos los mecanismos necesarios para resolver la crisis política venezolana de otra manera y con otra estrategia de las que no han dado resultados hasta ahora. Osvaldo, entiendo, partiendo de lo que tú estás explicando, entiendo que entonces los republicanos nos vendieron espejitos. La oposición en Venezuela se ha dejado convencer un poco por la estrategia de Trump y el Partido Republicano. Total, tiene una influencia total. Tiene una influencia, yo diría, tóxica en el sentido de que no es real. O sea, esas soluciones no llegaron ni llegarán. Entonces creímos o sobredimensionamos la oferta y además tú, Francisco, has sido dirigente político y sabes, colocamos todos los huevos en la cesta de Washington. Entonces, dependíamos de la voluntad o del deseo de lo que hiciera Washington. Osvaldo,
y te colocan... Osvaldo, mira, nos Ajá. queda poquito tiempo, creo que menos de 5 minutos, pero quisiera, para mí me es importante porque conozco muchos venezolanos que se encuentran aquí, muchos de ellos en un limbo migratorio. Muchos tienen esperanzas con lo último que acaban de decir en la Convención Demócrata con respecto al TPS. El TPS se ha utilizado mucho como gancho o anzuelo electoral. ¿Tú crees que estas personas pueden tener confianza con este planteamiento electoral que se ha hecho en las últimas horas? No Con solo respecto a los confianza, venezolanos. Damaso, seguridad. Pueden estar seguros que en los primeros 100 días de la administración del presidente Biden se va a aplicar el TPS para los venezolanos. Okay. El TPS, que es una orden ejecutiva que Trump pudo haber firmado desde hace mucho tiempo y no lo ha hecho. Y el cambio en Venezuela, ¿tendrán en su agenda el tema venezolano o van a estar alargando y estudiando nuevamente la situación? No, el tema de Venezuela es un tema sumamente importante, le repito. Tenemos un compatriota que es el único latinoamericano que está allí, que está cerca de Biden y que conoce el problema venezolano, y el presidente Biden está al tanto de la situación política venezolana y no se le va a dejar coger tiempo. Se van a aplicar las estrategias, los mecanismos necesarios para resolver la crisis política venezolana. Sí. Lo que no se va a decir es lo que se ha dicho durante 4 años y que ahora el domingo pasado el senador Marco Rubio dice que si en estos 4 años más de Trump, estoy seguro que Maduro no estará ahí. O sea que tendríamos que esperar 4 años más porque estos 4 años los perdimos. Bueno, hay dos opciones rápidamente. A lo mejor Marco Rubio no va a estar allí para esperar que se vaya Maduro. Quien sí va a tener que irse somos nosotros y tú también, porque se nos acabó el tiempo. Osvaldo, fue un placer haber estado contigo. Igual. Te felicitamos porque además tu triunfo es el nuestro y esos 28 años del venezolano también son nuestros éxitos y nuestra esperanza de que los venezolanos cuando emprenden una gran tarea la llevan adelante. Seguramente que el 29 lo vamos a celebrar igualmente, pero por supuesto hoy nos tenemos que ir, Osvaldo. Te agradecemos infinitamente haber estado con nosotros, y yo por supuesto tengo que despedir hoy a mi gran amigo Dámaso Jiménez y a Darwin Chávez, que es el hombre de las verdades y los rumores, que en estos tiempos parece ser que son más verdades que rumores, porque los rumores se convierten en verdad. Y además Dámaso Jiménez, que se la sabe toda. Ya sabe usted, nos puede seguir en la plataforma de Norte a Sur en YouTube, también en el canal YouTube de Dámaso Jiménez, y en Verdades y Rumores, que ya está otra vez sin inconveniente esperando el próximo sabotaje. Amigos, fue un placer haber estado con ustedes en este de Norte a Sur.